Perfecto. Entonces, buenos días a todos, chiquillos. Qué rico que haber conversado estas cosas que son siempre interesantes, la percepción del tiempo y también lo que estábamos conversando recién, cómo vamos a tener que hacer retornando a clase, ¿no es cierto?, un espacio para bajar los kilos, ¿no es cierto?, al aire libre, con la distanciamiento social, ejercicios. ¿Les parece? Yo les voy a proponer ahora jugar, ¿no es cierto? A mí siempre ustedes saben que me gusta mucho lo de la cultura general, o sea, a mí no solamente que sepan de historia, sino que sepan de todo. Vamos, entonces, los quiero a todos participando, ojo, esa es la idea. Vamos a comenzar con este juego, ¿cierto? Con esta pregunta. ¿Sí? ¿Estamos listos para jugar? Manito arriba, ¿estamos todos listos? Bien, muy bien, y ya me levantó la mano. ¿Quién más me levantó la mano? Creo que para esto no hay que entrar a ninguna página, ¿cierto? No, aquí ustedes pueden hablar, escribir por el chat. Ah, ya, entonces sí, estoy lista, tiki-taka. Ángeles Pérez recién se integró. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Comenzamos. Entonces, aquí yo voy a apretar y va a correr el tiempo. 1, 2, 3. Dice, ¿quién escribió la Odisea? ¿Alguien sabe? ¿Quién escribió la Odisea, el libro de la Odisea? ¿William Shakespeare, Homero o Julio Cortázar? Por el cambio, ¿Homero? ¿Homero? Aquí tengo Homero, ¿ves? Ay, no estoy segura. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿El Nilo? Creo. Creo que me estoy equivocando en todo. ¿Cuántas patas tiene la araña? 8. ¿Cuál es el nombre de la lengua oficial de China? Mandarín. Bien. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. Tiene nombre. ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Amazonas. Yo en esa pregunta estoy en desacuerdo, igual que tú, Génesis. ¿Sabes por qué? Porque el río más largo es el Nilo y el más ancho es el Amazonas. Lo sabía. No, de verdad, y por eso te doy la. Cuando dijiste te equivocaste, no, al contrario. Preguntas sobre medio ambiente. El resto participe también por el chat, no se queden solamente. Así que, Génesis, ayúdale, déjale un tiempo a los chicos para que también participen. Veamos, a ver. Esta, completa la frase. Si supieras que el mundo se acaba mañana, yo. No trajiste. Ay, parece que tenía ahí. Oh. Creo que tiene 1, 2, 3 palabras. Yo. No sé qué, la verdad. A ver. Tere González. Este está cumpleaños, así que vamos a otro. A mí. Ni siquiera sabía cuál era. Por eso está cumpleaños. Pero si le doy para acá esto, el panqueque de mermelada. ¿Querés? ¿Quién está hablando? Perdón. Ya. ¿Cuál es el animal más grande del mundo? Ballena. Ya. ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Ya. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? China. Ya. Por el chat también podrían. Ahora Génesis deja que Pacífico. por el chat. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Por el chat. El Pacífico. Por el chat, vamos. ¿Quién se la sabe por el chat? Sí, despierto. No voy a hacer. Pacífico, grande, y era ahí. ¿Cuál es el río más grande del mundo? El Amazonas. Muy bien. Y por último, ¿cuál es el país más pequeño del mundo? ¿Cómo se pronuncia eso? Cialan.
¿Cialan? Cialan. Sea significa mar, land, tierra, tierra del mar. Lo voy a buscar en el mapa. ¿Cuál es ese Tierra territorio? del Mar. Busquémoslo al tiro, pues, y salimos de la duda. De verdad, Cialan. Principados de Cialan, ¿dónde se ubica? A ver, vamos. $3. Mire, se ubica aquí. Capital poblado. Una sumamente pequeño. ¿Y cuántas personas viven ahí? Veamos el tiro. Un principado, es decir, donde es como una monarquía. A ver, ¿qué dice? Superficie 0,005 kilómetros cuadrados. Oh, qué pequeño. Población 50 habitantes. ¿En serio? Sí, pues mire, censo 50 habitantes. No creo. El país más pequeño del mundo tiene 50 habitantes. Oh, Oh, no, uno nunca termina de aprender. ¿Ves? El forma de gobierno wow. es constitucional y el príncipe se llama Michael. Michael I. Oye, pero qué terrible. Pero bueno. Entonces, uno nunca, para que se den cuenta que uno nunca termina de aprender. Jan Peña llegó. Bienvenido, Ian. ¿Cómo le va? Profe, ¿dónde queda eso? Queda al lado de Inglaterra. Mira. Va a ver dónde. Ahí está Inglaterra. Ahí lo agrandaron. Está ahí, pero es una islita. Una isla de súper pequeña. Ahí donde está. Eso que está con rojito. Increíble, ¿eh? Uno nunca termina de aprender. Bien, vamos a lo que nos concierne hoy día, chiquillos. Ya que jugamos y nos divertimos un ratito. ¿Recuerdan lo que hemos visto este año? ¿Recuerdan lo que hicimos el día miércoles? Cuando dijimos, a ver, ¿qué hemos aprendido hasta la fecha? Y asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales, ¿qué hemos visto hasta la fecha? En la primera unidad vimos la geografía y sus ramas de estudio. La unidad y la segunda unidad, configuración del paisaje, que lo estamos trabajando ahora. ¿Se acuerdan que vimos introducción a la geografía? ¿Para qué servía la geografía? Los aspectos de estudio de la geografía. ¿Y cuáles son las ramas de la geografía? La geografía política, la geografía física, cultural, demográfica, rural, urbana y económica. Que esa le hicimos un apartado especial cuando vimos las diferencias económicas entre los países. ¿Cuáles eran los países pobres, los ricos? Todo. Entonces, y también vimos la diferencia entre, ¿se acuerdan ustedes? La clase de definición y diferencias de paisaje natural y cultural, que ustedes me hicieron un pequeño mapa conceptual de tarea, y la configuración, que fue la última clase antes del receso, que eran los movimientos endógenos. Vimos la deriva continental, que a Susana recuerdo que le gustó el video que mostraba el terremoto de Valdivia, cómo se movía, cómo se demoró y cuántas horas se demoró en llegar por ejemplo, a Hawái, a Japón. Vimos lo que el vulcanismo, terremoto y sismo. Todo eso hemos visto hasta el momento. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos que hacer juntos como hermanos? Gracias. Llenar este cuadrito que rellenamos el otro día. Díganme por el chat, ¿cuántos revisaron este trabajo que hicimos juntos el día miércoles, que lo dejé en el Facebook de cada curso? Ustedes obviamente son del tercero B. ¿Quiénes lo revisaron? Veamos por el querido chat. ¿Quiénes lo revisaron? Sean sinceros. Sean sinceros. Bueno, parece. Creo que nadie lo abrió. Me preguntaron, ¿profe, lo va a subir? Y le dije, por supuesto. Nadie. Imagínense, nadie me ha respondido. Yo, profesor, díganme. Por último, díganme no. No, 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 así, hacia abajo.
No, Ese no me acuerdo. lo subí el día miércoles en la clase. Cuando terminó la clase, lo subí al tiro, a los tres terceros. Y obviamente ustedes son el tercero. A ver, les pregunto. ¿Qué, usted lo vio? Respóndame en el chat. Millaray, ¿usted lo abrió en el Facebook? Catalina, Alexandra, Francisca, Francisco, Karen, ¿lo vieron? No. Ahí está todo lo que trabajamos ese día, así que para que vimos todo lo que, recuerden ustedes el cambio climático, vimos los conflictos internacionales, vimos las migraciones, todo eso. Todas esas cosas para que ustedes no se vayan, no había una actividad, por lo tanto, pero la idea es que lo vayan estudiando. ¿Ok? Eso es súper importante para que vayan estudiando. Entonces, empecemos a completar de hoy día. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía por el chat? Imagínense, a lo mejor no lo respondan como científicos o como especialistas. ¿Qué estudia la geografía? Geo significa tierra, grafía, estudio de la tierra. ¿Qué es lo que estudia entonces la geografía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Pueden escribirlo, pueden decirlo. ¿Qué opina usted, Francisco Morales? ¿Qué estudia la geografía? ¿Qué opino de qué, profe? Del objeto de estudio de la geografía. También por el chat quiero que participen. Opino que debería ser algo permanente y algo que permaneciera siempre porque nos sirve a nosotros y nos servirá también a nuestros hijos y le servirá a los hijos de nuestros hijos porque es algo que está en la historia, algo que debería ser pasado y estudiado. Ya, pero cuando yo pregunto el objeto de estudio, digo... Algo que debería ser obligación que enseñara. Exacto, pero el objeto de estudio de la geografía, como si yo fuera geógrafo, ¿qué tendría que estudiar? ¿Cuál sería mi prioridad de estudiar la geografía? Por eso se lo definí. Geo significa tierra, grafía, estudio de la tierra. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? ¿Mapas, profe? Los mapas, por así decirlo, ayudan a entender la geografía, ayudan a entenderlo. Pero Deberíamos hacer juegos de geografía. por eso cuando yo me gusta trabajar con mapas, porque me gusta que aprendan a localizar cosas. Por ejemplo, Sealand, el país que recién vieron, yo no tenía idea. Y lo aprendí hoy día. Porque siempre supe que era el Vaticano el país más pequeño del mundo. Siempre supe eso. Y ahora me parece esto es como nuevo para mí. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es comprender, conocer, La historia. o con la geografía estudiar. ¿Qué estudiar? Mapas. Las La relaciones historia geográfica también. de hombre y los fenómenos Naturales. de la superficie Otros dirían que es el estudio, ¿no es cierto?, de la superficie terrestre. Pero hoy día se agrega mucho cómo el hombre interviene en esto. Entonces, cuando hablamos de la geografía política, por ejemplo, ¿a qué aludimos? ¿Qué nos hace referencia cuando hablamos de la geografía política? Al estudio de qué cosa. Cuando yo les muestro un mapa político, salen los países, el nombre de los países, las fronteras. ¿Qué es lo que estudia? De relaciones. Existen los mapas políticos. Hay que acordarse que son entre países. A partir de ella hablamos de las capitales, fronteras,
¿Se entiende? Después tenemos la geografía física. La geografía física, ¿cuál dice usted? ¿Cuál estudia? Por ejemplo, cuando ustedes ven un mapa de geografía física, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Pues participando. Voy a poner un término, geografía física. Solteros. Voy a poner con imágenes para que nos den la respuesta. Geografía física, miren las imágenes. Por ejemplo, este mapa, este que me va a ayudar. Me está ayudando, sí. Miren, esa es la geografía física. Por ejemplo, que me dice dónde están los desiertos, dónde están las cordilleras, dónde están las llanuras, dónde están los ríos. Entonces, ¿qué es lo que estudia la geografía física? Bienvenida, Yaro. Estudia las formas de relieve de la Tierra. Eso es, pues, chiquillos. Por eso, esa es la respuesta que yo espero. Por eso necesito que vayan escribiendo incluso en el chat. ¿Cuál es la geografía cultural? Vamos, a ver, alguien que se atreva. ¿Qué significa, imagínense, estudiar la geografía cultural? ¿De qué está hablando? Está diciendo la palabra, cultural. Estudia las culturas, pero ¿dónde? Como lo mismo que la geografía física, pero solo que hacerlo en países, por así decirlo. Ya, por ahí va. Estudia Estudiando países, culturas. o sea, como estudiando Ya le lo respondió, dice, países. la cultura de una zona específica, perfecto. Y lo que dice estudian también es perfecto. Estudia la distribución de las culturas en el planeta. Muy bien. ¿Qué es entonces la geografía demográfica? Demografía, lo conocen ustedes. Hicimos también un trabajo sobre eso. ¿Se acuerdan? La tasa de natalidad, la tasa de fecundidad. ¿Se acuerdan de eso? Como la cultura china, dice Yal. El estudio de las estadísticas de la población mundial, ¿no es cierto? Exacto, Jared. Muy bien, de la población mundial. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos migran? ¿Cuántos emigran? ¿Cuántos inmigran? Eso es. ¿Cuál es el crecimiento vegetativo de un país que ustedes hicieron el trabajo de las fórmulas? ¿Se acuerdan? Eso es la demografía. Entonces, la geografía rural, simple. ¿Qué creen ustedes? Vamos, Millaray, Tiare, Karen. ¿Qué es la geografía rural? ¿Qué cosa? La geografía rural, ¿qué es? Ah,
¿Por qué se...? Mm, Es que hablaba del paisaje. Sí, es parte del paisaje, pero lo que hace hincapié Jared es un estudio de geografía, claro, Karen, pero hace alusión a algo. Rural significa, es el estudio de las actividades fuera de la ciudad. económicas del mundo rural. Por ejemplo, en el mundo rural, ¿qué actividades económicas hay? Aquí es una Ganadería. inmediata. Ganadería, agricultura, forestal, ¿no es cierto? Silvicultura. Entonces, Crianza. exacto, entonces estudia a partir del paisaje del territorio rural qué actividades económicas existen, la relación entre el hombre y las actividades económicas. Eso es. Es bien simple. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de geografía urbana, ¿qué es lo que estudiamos? Entonces, ¿qué estudia? Lo contrario, de lo rural. Estudia las actividades económicas del mundo urbano. Las actividades De la ciudad. económicas, exacto, económicas de la Es como lo ciudad, mismo que lo rural, ciudad, perdón, ¿sí? Y las pero solo que lo contrario. dinámicas, pero aquí agregamos algo, y las dinámicas de, de la ciudad. Por ejemplo, y porque lo reitero, la dinámica, por ejemplo, la ciudad se expande, cómo se relacionan los seres humanos dentro de la ciudad, qué características, por ejemplo, tiene el espacio de la ciudad. No todas las ciudades son iguales, por qué crecen hacia arriba hoy día en forma vertical y no horizontal como antes. Entonces hoy día es una ciencia, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado mucho a nivel mundial. Y por último tenemos la económica, geografía económica. Que estudia, y ese lo trabajamos harto. Y ese, de hecho, tuvieron que hacer una actividad. Era un cuestionario de... ¿Qué le pasó a la cámara, profe? Se cayó. Chale. Se desmayó el profe. Exacto. Fue una La caída. desmayación. O sea, como que estudia los recursos económicos de... Como, Sí. o sea, no los recursos De la económicos. ciudad. De ¿Zona cada... sur, zona norte? ¿Cómo? La zona sur y la zona norte. Por ahí va, muy bien. Estudio de los recursos económicos, sociales, la desigualdad económica. Te acordaste muy bien. Fue Jared, ¿no es cierto? Sí, Te acordaste muy bien. Escribió Lala. Sí, por eso lo digo en rojo. Tala. ¿No es cierto? Lala. Porque ahí vemos, ¿no es cierto? Uno puede estudiar los recursos económicos, pero en este caso, ¿cuál es importante? Porque se trata de desigualdad entre países ricos y entre países pobres. O dentro de un país también hay gente rica y gente pobre. Y eso lo estudia la geografía económica. Por ejemplo, en Santiago, por algo le hablamos de la clase alta, ¿dónde vive? En el sector alto. La clase media vive en un sector y la clase baja vive en otro sector. Entonces, eso se llama segregación urbana, es decir, las clases sociales se distribuyen en distintos territorios. En Eso es comunas. exacto. Hay comunas que se les considera pobres, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estudia la geografía. A eso es lo importante. Se hace hincapié que la geografía estudia, ¿no es cierto?, de una otra manera, cómo cambian las cosas. Entonces, pasamos a la segunda unidad, paisaje natural y cultural. Definición y diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre paisaje natural y cultural? Eso es súper fácil. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre paisaje natural y paisaje cultural? La diferencia. O sea, es tiene como que... algo... Habla tú, Tipo... Lala. Ay, ¿Cómo? perdón. ¿Cómo? Es que es como el
paisaje natural es como algo ya existente, por así decirlo, o sea, ¿Ya? algo creado de la tierra y lo otro sería como creado por el ser humano. Ya por ahí va. Jared, ¿iba a decir algo? Lo mismo que Lian. Lo mismo que Jan. Exacto, el paisaje natural, y usted Azucena, ¿qué iba a decir? El paisaje natural es el paisaje sin intervención humana, ¿no es cierto? Sí. En cambio, el paisaje cultural es El que está creado por el hombre con un fin de eso. intervenido por el hombre. Eso es, así se define. Por ejemplo, uno podría preguntarse, oye, ¿y qué zonas del mundo quedan sin intervención del hombre? Buena pregunta. Casi todas están intervenidas, por así decirlo. Por El desierto ejemplo, de Atacama. los desiertos son lugares que no son intervenidos del hombre porque no les sirven. La Antártida Que tampoco. no son habitables por su alta temperatura. Y claro, y son secos, no hay agua. Entonces a la gente no le interesa. La Antártida es el mismo caso. Antes también se decía las altas montañas, también son lugares inhabitables. Antes se decía las selvas, pero hoy día se le está quitando espacio a las selvas. Entonces ya dejan de ser, en este caso, paisajes naturales porque se están interviniendo. El Con mar, suerte nos quedará un bosque. El mar, claro, o Y sea, son zonas que todavía son amplias, ¿no es cierto? A pesar que se hacen, hay barcos que recorren, pero todavía son zonas que no se ocupan, hasta que no se creen ciudades, ¿no es cierto?, submarinas. Y ahí nos va a cambiar harto la cosa. sí. Entonces, pasamos a la hora siguiente unidad, que es configuración del relieve americano y chileno. ¿Qué significan los movimientos endógenos? ¿Se acuerdan? Como el movimiento de las placas tectónicas, si no me equivoco. Ya, sí. Entonces, los movimientos son producidos por tónicas, ¿no es cierto? Otros dicen producidos. ¿Cierto? En cambio, otros dicen, no, se lo produció por el interior de la Tierra, también está correcto. ¿Te das cuenta? Pero esa es la idea. ¿Qué es la deriva continental? Oh, se me Es olvidó. como el desplazamiento de las masas. Ya, por ahí O va. sea, por así decirle, como la Pangea, por así decirlo, cuando se separó. Ya. ¿Qué más quiero opinar? Eso. ¿Qué más? Dígame. ¿Qué más? ¿Qué es la deriva continental? De hecho, lo postuló Wegener, un geógrafo alemán. ¿Qué es la deriva continental? Es, por lo que decía Jan, de que nadie lo escribió, es que El origen del océano. no, También. es que las Pero placas tectónicas están en constante movimiento. movimiento. Por eso configuran el relieve. Por ejemplo, lo mismo lo dijiste, la Pangea. ¿Y por qué se separó la Pangea? Porque las placas tectónicas se van moviendo. Por eso yo les decía, busquemos, miren, Profe, díganme. ¿es posible que algún día deje de temblar? Y no, pues, por eso, por lo mismo, por lo mismo. Hoy que Veamos, anda vio la pantalla plomo. En Chile hay miren, Ahora sí. mapa de 1 millón de años.
a mostrar un poquito cómo sería después nuestro continente. ¿Ya? Así será Oiga, el... profe, ¿es verdad que alguna vez el continente, entre comillas, alguna vez fue solo uno? Sí, pues, Sí, pues, la Pangea. la Pangeo, eso es el Pues ahí, nombre. mira, aquí le puse, así será la Tierra dentro de 250 millones de años. ¿Se va a volver Se a va a juntar? volver. ¿Se dan cuenta? O sea, como que ahora estamos viviendo como un nuevo siglo, por así decirlo, Exacto. Veamos, ya que están derritiendo y después va a volver a separarse. Como que eso estamos viviendo más que nada. exacto. Sí, por eso las placas tectónicas se van moviendo constantemente. Todo fue culpa de la ardilla de la era del hielo. Claro. ¿Ve? Aquí se dan cuenta, mire, se van moviendo los planetas hacia el norte. Entonces, pero estoy buscando uno que es de 1000 años, donde se muestra claramente cómo se va a separar los continentes. 1 millón de años. ¿Supone que va a volver a resurgir Zelandia o ya quedó completamente hundida? Bueno, ahí puede hacer varios cambios, que es lo trascendental. Mire, miremos esto un poquito. Mire, América se va a ir juntando a África. Y África, ¿no es cierto?, se va a ir separando, se va a ir abriendo. Europa casi desaparece. ¿Se dan cuenta? América del Norte lo mismo. En 100 millones de años se va a ir separando América del Norte, lo que Canadá y Estados Unidos, ¿no es cierto?, se separan. Y Asia igual, pues entonces, por eso, y Australia se va uniendo a la Antártida. No hay nada que ver. Y la India, miren, la India va aquí, y miren, ¿dónde va? Al lado de África, se va a pegar. Recuerden que la India, en un principio estaba al lado de África, y después por los movimientos de placa, llegó donde está. La India, si ustedes se dan cuenta, que lo voy a mostrar, la India estaba aquí, esto es la India, que estoy marcando aquí, pero la India estaba acá, donde está Madagascar, estaba ahí. Con el transcurso de millones de años, ascendió, y fue tal el impacto con la placa asiática, euroasiática, que provocó un levantamiento de terreno tan gigante que provocó los Himalayas, que son las montañas más altas del planeta. Aquí están los Himalayas. Porque esta es la placa indo y esta es la placa euroasiática. Y esta fue la que chocó y levantó el terreno, los Himalayas. ¿Entendieron? Por eso, Sí. por eso están en constante movimiento las placas. Y por eso entramos a lo que es el vulcanismo. Eso ya es como lo dice el nombre, la creación de volcanes, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el volcanismo es la actividad superficial, emisión de gases y lava, producto del movimiento de placas. ¿Se entiende? Por ejemplo, nuevamente vamos a nuestras imágenes, por eso tengo aquí, volcanismo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Antes existían más continentes o son los mismos que los de ahora? Cuando se dividió la Pangea, se dividió en dos continentes, la Eurasia y Gondwana. La Eurasia estaba en el norte y Gondwana en el sur. ¿Ya? Y después se empezaron a separar. Pero ¿quién nos puede decir que a lo mejor en algún momento pueden aparecer más continentes? Miren aquí la ilustración. Cuando chocan las placas muy fuerte, muchas veces la lava que está, ¿no es cierto?, dentro de las placas, se presiona y tiene que en algún momento emerger. Y cuando chocan las placas,
¿Dónde se tiene que ir la lava? Tiene que ir al interior o ser expulsada. Y se produce eso. Por eso antes de que estalle un volcán, hay movimientos tectónicos, hay sismos muy grandes y después y antes de la explosión viene un terremoto. ¿Por qué? Porque ya es tanta la presión que todo el magma presiona tan fuerte la superficie que es la necesidad de hacer erupción. Ahí está la imagen. ¿Les quedó claro? Pasamos. Sí. Entonces, el vulcanismo. Y después terremotos y sismos. Eso ya es por los choques, ¿Sí? las placas tectónicas. ¿Por qué me dice? Por choques de placas o movimiento de una placa sobre otra. Por ejemplo, vamos nuevamente a nuestro querido. Nosotros vivimos arriba en la placa Nazca Esperemos y un la poquito. sudamericana. Gracias, Sí, Margarita. arriba. Ahí Margarita se despide. Muchas gracias, Margarita. Descanse, tenga buen fin de semana. Un abrazo para usted. Chao, señorita Margarita. Chao, chicos. Chao, Cristian. Gracias. Gracias a usted. Cuídese. Eso, Igual. Miren, terremotos. Y nos va a mostrar distintas imágenes de terremotos. ¿Ya? Yo quiero imágenes. No quiero... No. Me muestra... Entonces, ¿qué hacemos? Profe, ¿cuál es el terremoto así como más fuerte de toda la historia? Yo me extraña, pues, querido, que estuvo en esa clase. en Chile, po. En Chile. Siéntase orgullosa, en Chile, 9.5. Ahí de Se me mar. olvidó. Miren, a ver. Profe, usted busca sismo y aparecen puros terremotos, y uno Claro. busca terremotos y aparecen puros sismos. Vean, a ver. Movimiento tectónico. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Cuando chocan, esto es que me interesa. Hay movimientos que son convergentes, es decir, cuando dos placas chocan, convergen. ¿Me caíste las flechas? Cuando chocan se produce un terremoto, ¿no es cierto? Cuando chocan. Pero está también lo divergente cuando las placas se separan. Y cuando se separan, aflora el magma. Eso se da mucho en el fondo marino, que hay muchos volcanes submarinos y forman cordilleras submarinas. Aunque muchas veces no se sabe, pero los estudios nos dicen que hay más movimiento, hay más magma dentro del mar que fuera. Porque cuando hay erupciones volcánicas siempre se dan en las noticias, pero las erupciones volcánicas en el fondo marino son mucho más seguidas que en la superficie. Por lo tanto, por eso se forman las cordilleras, ¿ya? También conocidas como dorsales. Las dorsales son las cordilleras submarinas, producto de que emerge mucho magma, ¿ya? También está, en este caso, si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, cuando una placa se pone debajo de otra. Por ejemplo, la placa de Nazca, que está en el Pacífico, se hunde debajo de la placa americana. Estas son, ¿no es cierto?, movimientos, y esto es lo que provoca en Chile principalmente, y en el Perú, los terremotos y las erupciones volcánicas. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que ejerce la placa de Nazca sobre la de, en este caso de americana, que la levanta. Y por eso cuando son placas de subducción, son tan fuertes que es tanta la presión cuando se junta tanta presión que de repente cuando en un momento pasa, se suelta toda la energía. Por eso, por ejemplo, el que ustedes vivieron el 8.8 de 2010 fue que se acumularon durante cientos de años, en este caso, toda esa energía, hasta que se liberó. Esas son las placas de subducción. Y la otra son las fallas, que las placas van en dirección
una puede ir al norte y la otra al sur, así. Están en un momento y uno se va así. Por eso cuando uno pasa, puede ver en las carreteras, cuando ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, si hay una carretera, entre En medio de una San falla, Andrés. exacto, la placa va a romper la carretera y va a haber una carretera por acá y la otra carretera por acá. Eso, Eso es lo que pasa ahora en África. Profe, ¿aquí sí, hay una falla o no? sí, está en la falla de San Ramón, la más cerquita que está aquí al frente de Santiago. Todos siempre esperan que en algún momento ocurra y un gran desastre, pero todavía estamos en espera. Todavía estamos en espera. No es algo seguro. Ustedes saben que los terremotos, La naturaleza sabrá. exacto, no se puede predecir. Esa es la verdad, no se puede predecir. Entonces no podemos decir, oh, mañana va a temblar. No, es distinto los pronósticos lo vamos a ver en la próxima clase, de cuando llueve, cuando va a Es ser como aleatorio. exacto, entonces uno puede ahora con algunos avances científicos poner monitoreo, ¿no es cierto?, donde puede temblar de acuerdo a vibraciones. Pero si pueden haber vibraciones, todos los días tiembla, todos los días tiembla. ¿Ustedes sabían eso? Por ejemplo, Sí, y yo lo vi en la clase con ustedes. Por ejemplo, escala, en las noticias igual. Oiga, profe, que tiemble todos los días significa que tiembla como a cada rato en alguna parte de Chile. ¿sí? Y por eso quiero Acá, mostrarle una escala. O sea, como que todo el tiempo está temblando y uno no se da ni cuenta. sí. Perdón, no quiero la de Mercalli, quiero la de Richter. ¿A qué se refería a eso con instrumento? Instrumentos, porque hay instrumentos que miden los temblores. Por ejemplo, Ah, ya. todos los días tiembla. Entonces, de 2 a 2,9, ¿no es cierto? Son microterremotos. La Tierra se está moviendo igual. Por eso la Tierra es dinámica, se mueve constantemente. De 3 a 3,9, un temblor que no se percibe, ¿ya? No se percibe. De 4 a 4,9 ya la gente lo empieza a sentir. Pero es despacito. Uno dice, tembló. Esos son los signos. Cuando tiembla, el temblor es bajito. De 5 a 5,9, ¿no es cierto? Es moderado. Uno dice, se movió la tierra. Pero la gente se asusta porque está la costumbre del terremoto. De 6 a 6,9, uno dice, tembló fuerte, se movió, o especialmente las ventanas empiezan a moverse, o en este caso, por ejemplo, cosas que estén colgando se mueven de un lado para otro. Esos son los temblores. Cuando hablamos de terremotos, son superior a 7 grados. Cuando hablamos de terremotos, es superior a los 7 grados. Y nosotros, como yo les mostré en la clase anterior, los mayores terremotos registrados están, ¿ves? Pero yo no le quiero Oh, Chile mostrar. la lleva. Sí, pues. Chile tiene dos, pues. Pero estos son los que de una otra manera están, pero el del Perú fue en 1868, todavía no existía a ver aquí, Profe, ¿y esos dos terremotos gringos? ¿cómo? ¿A dónde fueron esos dos terremotos de Estados Unidos? Por eso, es que estos son muy Que antiguos, nunca lo he entonces, escuchado. lo que pasa es que eso, y por eso lo estoy buscando. A ver, ¿este puede ser? Sí, este es el más cercano, más o menos. ¿Ya? Porque aquí ya existían, ¿no es cierto?, el registro de terremotos, ¿ya? Existían en este caso todos los instrumentos para medirlo. Entonces, no sé por qué incluso aparece uno en Argentina, porque de hecho en Argentina en 1922 tampoco hubo uno 8,5. Pero para que ustedes se den cuenta que el más grande fue el de Chile, creo uno actualizado. Me voy a ver, está actualizado. No me dice nada. ¿Qué es eso?
Esta habla de la cantidad de muertos. A ver. Y ahí dice Chile de 1965, ¿no es cierto? Así que hay que estar felices. Estos son como de América Latina, entonces no me sirven porque tienen que ser desde 1900 están registrados con mayor magnitud. A ver, aquí están. Terremoto Valdivia, ¿ya? Muertes, cerca de 2000 muertes en Chile. Después el terremoto de Indonesia, que se conoce también de el tsunami de Indonesia, que fue 9.1 a 9.3, ¿ya? Después tenemos el de Alaska, el 9.2 en Estados Unidos. Después en Japón, el que ocurrió el 2011. Después el de Kamchatka en la Unión Soviética, actual Rusia. Después en Perú. Y en Chile también, en 1868. Después el terremoto de Lima, ¿ya? Pero eso no es de acuerdo a vestigios, porque si uno dice cuáles son los más antiguos, son... Dice, se escucha muy despacio. Me dice... Yo no lo escucho bien. ¿Escuchaste? ¿Eso? Hoy lo siento que ha empezado. No sé, se escuchó como un barazo, como justo en mi puerta. Sale. Un balazo. Chuta. No lo hubiera mostrado mi PowerPoint. Que la había hecho yo en la clase. La estadística se está cargando. ¿Ven? Entonces tenemos 9.2 y siempre hay algunos le agregan más, por ejemplo, después viene el de Chile, después de Alaska, después el de Indonesia, el de Japón, el de Rusia, la costa de Chile, ¿no es cierto? El 2011, pero eso fue el 2010. Pues. Entonces, si se dan cuenta, siempre cada país o alguna institución tiene distintas estadísticas. Lo sabemos para todo el mundo que el terremoto más grande ha sido el de Chile. Y Chile tiene dentro de los 10 terremotos más grandes, dos. El del 2010 y el de, obviamente, el de 1965. El terremoto más grande que ha tenido Chile. ¿Vais entendiendo? Yes. Entonces, chiquillos, esa era la clase de hoy día. Espero que les haya gustado todo este repaso. Espero que Sí, lo hayan entendido. Opínenme por el chat. Sí, ¿Qué profe. qué les pareció? Lo entendí todo. Por el chat. ¿Qué dice Francisca? ¿Le gustó la clase? ¿No le gustó? Alexandra, Catalina, Francisco, Ángeles, Yaret, Villaray, Kenche. ¿Les gustó la clase? ¿La entendieron? Francisca sí, fue Fuenzalida, bacán y entretenida. Y me gustó porque buscamos hartas imágenes y yo no sabía que había un país más chico que el Vaticano tampoco. exacto, uno nunca termina de aprender, por eso les dije. Y esa aclaración que me hizo del río del Nilo, que ese sí era el más largo, pero el que era como más ancho, más grande, era el Amazonas. Exacto. Francisca Fuenzalida me dice, sí, me gustó, súper buena profe, me dice Francisco. Bien, sí, volví a entender más de lo que sabía, muy bien. ¿Qué más responder? Sí, y yo estaba perdida como en el tema de los volcanes, y que como que ahora me quedó todo clarito. El año pasado me acuerdo que mi curso, el tercero B que era el año pasado, hizo para la feria científica los movimientos tectónicos. Hicimos hartas maquetas en el Fab Lab. Ah, eso sí lo vi. Y Así me todavía acuerdo. y de hecho hicimos O una sea, yo era su alumna, pero yo pasaba metida ella. hicimos una con un sensor que podía medir subirle la ¿El que intensidad. hizo el Nacho? No, eso lo hice yo. Ah, Yo lo le, También hizo había usted.
Había Ese- una que tenía como unos resortes que simulaba un sismo. Ese, el que tenía los resortes a los lados, y había como un edificio, y con el computador al lado, Sí. ese era mío. Y habían de otros Ah, ya. chiquillos que estaba también la placa. Había una placa que se rompía. Esa, y Es que que, como estaba el Tobar ahí, entonces pensé que. O no, sea, sí, no, ese día no me acuerdo cómo se llama. habían dos chicas nomás de mi curso, porque ese día nosotros habíamos ido al congreso. Entonces, y yo se había ido Deberíamos al tener un congreso. rompecabezas, profe, para hacer geografía. ¿Usted había hecho uno, no? El año pasado hicimos un rompecabezas de las placas tectónicas, y de hecho están en el Fab Lab. Ah, ya. Está ahí, Bacán. si quieren aprender. ¿A quién más quiere opinar? Millaray, Jared, ¿qué les pareció la clase? Ángeles, Catalina, ¿qué les pareció la Profe, clase? Es que una necesito que, pregunta sí, necesito que corta. las otras chicas respondan también. Dígame, Jan. ¿Cuánto puede ser la capacidad destructiva de Yellowstone? Yellowstone es un super volcán. A diferencia de los otros volcanes que han hecho grandes erupciones como el Tobo o ¿cómo se llama? El Krakatoa, el Támbora, son volcanes que han hecho cambios significativos, por ejemplo, de eras de hielo. Pero los supervolcanes son mega destrucción a nivel mundial. Son que en muchos casos pueden llevar a aniquilación de poblaciones y extinción de población. ¿Qué le pareció Millaray la Bueno, clase? ¿Qué le pareció la clase Catarina? ¿Qué les pareció Ángeles? Alexandra, porque ¿qué me respondió? Francisca, Francisco, Jan, respóndame por el chat. ¿Qué les pareció la clase? ¿Aprendieron algo? ¿O recordaron algo? capaz que están durmiendo. Yo creo que están durmiendo. Sí, Francisco, sí, pero muy buena, pero usted, Francisco, no me había respondido. Me gustó mucho. Jared, ¿le gustó la clase? Catalina me dice que se sí. respondió. Millaray, estuvo buena, profe. Me dice Millaray Azucena. ¿Por qué te habrán dicho Azucena? Yo sé que Millaray Almendra, pero no importa. Lo voy a averiguar. Karen Ordóñez, ¿qué le pareció la clase? ¿La entendió? ¿La comprendió? Sí, profe, muy bueno. Aprendí bastante. Muy bien. Y Alexandra, ¿hay alguna duda? Necesito que vaya a celar de cara a mano. Exactamente, yo fui chiquillo, entonces fue un gusto haber estado con ustedes, les envío un abrazo fuerte. Buen fin de semana, a pesar que sea como lunes, martes, miércoles parecido, pero lo más importante es que estén con los suyos. No, lo bueno es que no tengo que despertar tan temprano. Exacto, ahora las clases. Pero siempre es un gusto compartir con ustedes, chiquillos, así que les envío un abrazo fuerte Sí. y nos vemos el próximo miércoles. Los espero. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, Cuídense profe. harto. Chao. Cuídense. Igual ustedes. Ahí Chao, le mando los Alexandra, Jan, chiquillos. Francisca, Catalina, Francisco, Sí. Ángeles, Jared, Karen, Millaray, Kenchi. Chao. Cuídense Cuídate. harto. Chao, Migi.